Porque tengamos claro que sin riquezas la idea de la prosperidad no pasa de ser una aspiración sin respaldo real. Hola amigos. Hola. Somos Jorge. Y Carmen. Hoy vamos a relajarnos en el Parque Vicente García. ¿Cuántos no recuerdan cuando el centro de toda la vida de la ciudad, antes de las redes sociales? Sí. Se venía a dar vueltas y vueltas por el parque, y a sentarse a coger aire fresco y conversar. También a ver a la novia, que era vigilada por sus padres. Jijiji. Ya es de tarde en la ciudad y hay una aparente calma. Así que vamos a hablar un poco de nuestras realidades y en especial de la economía cubana. Tema en boca de cada cubano cada día. Y noche. Esperamos que nos acompañen en toda esta muela, donde se ha utilizado inteligencia artificial, chat, GPT, artículos de internet y inteligencia natural. Por supuesto. Jijijiji. Y compartan con nosotros sus opiniones en los comentarios, estén de acuerdo o no. Arrancamos. En su día no se abolió la esclavitud porque los esclavistas se volvieran gente de bien, sino porque descubrieron que los campos arados por trabajadores rendían muchísimo más que los arados por esclavos. Fue así que en China hace 40 años descubrieron que el ser humano se mueve por incentivos y si les permitimos que se enriquezca generará infinitamente más valor que el que se consigue obligándole a trabajar en un empleo decidido por un burócrata con un sueldo desligado de su mente. Y todo esto fue probado en dos países, desde 1978 en China y en Vietnam a partir de 1986 y donde se comprobó además, que la riqueza no interfería con el poder político, más bien, la mayor prosperidad alcanzada hacía que hubieran un mayor índice de aprobación de sus gobiernos y las personas respetaran y aprobaran las políticas emanadas de ellos. Pues hacerse rico es glorioso, dijo Deng Xiaoping. Lo que se debe mirar de los estados no es si son de derecha o izquierda, sino lo que hacen en bien del pueblo, las acciones, los hechos y por supuesto lo más importante, los resultados, que dirán la última palabra. A las personas poco les importa si el gato es blanco o negro. Mientras puedan cazar ratones, es un buen gato, como dijera en su día Deng Xiaoping, el líder chino que inició las reformas que han llevado a ese país a disfrutar de un crecimiento económico jamás visto en la historia de la humanidad y haber podido sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza. O sea que lo que sí importa es cuál estado satisface las necesidades, aspiraciones y proyectos de vida de las personas. Porque tengamos claro que sin riquezas la idea de la prosperidad no pasa de ser una aspiración sin respaldo real. El Estado debe buscar satisfacer lo más que pueda las siempre crecientes necesidades del pueblo, buscando las formas de aumentar la prosperidad con hechos, y si algo no lo lleva a ese objetivo, de satisfacer las necesidades siempre crecientes del pueblo, debe ser cambiado lo que se hace. Como dice un proverbio chino, aprender es conocer la propia ignorancia, y así se sabe que el mercado es la manera más eficaz de generar riquezas, y que a veces este se distorsiona, es verdad, pero para eso es el Estado el que debe velar cuando se producen estas distorsiones y si es posible anticiparse a ellas y tomar las decisiones correctas y corregirlas a tiempos, y para eso debe tener instituciones con las menores trabas burocráticas. Las instituciones no solo son fundamentales para el crecimiento económico, sino que también desempeñan un papel central en la estabilidad y el bienestar de una sociedad en su conjunto. Son las reglas del juego que establecen los límites y las expectativas dentro de los cuales operan las empresas, los individuos y los actores gubernamentales. La calidad de estas instituciones es esencial, ya que influye directamente en la forma en que los recursos se asignan y se utilizan dentro de la economía. Por supuesto. Las instituciones también tienen un impacto en la confianza y la percepción de riesgo de los agentes económicos, influyendo en su comportamiento y decisiones de inversión. Además, las instituciones no son algo estático, sino que evolucionan y se transforman con el tiempo. Es necesario que las instituciones sean capaces de adaptarse y cambiar en respuesta a nuevas realidades económicas, sociales y políticas, en tiempo real, no desfasadas. Esto implica la necesidad de una modernización constante de las instituciones para garantizar su coherencia y funcionalidad con los propósitos que se definen. En el caso particular de nuestro país, se han observado ciertas debilidades e ineficiencias en las instituciones económicas.
Por ejemplo, ha habido una falta de consistencia y continuidad en la implementación de reformas económicas, lo que ha llevado a marchas y contramarchas en el proceso. Además, ha habido demoras en la adopción de decisiones importantes, como la eliminación de restricciones para el trabajo privado. Estos obstáculos han obstaculizado el desarrollo de nuevos emprendimientos y oportunidades económicas. Otro aspecto relevante es la resistencia al cambio y la tendencia a mantener estructuras y normas que fueron concebidas décadas atrás, sin tener en cuenta las nuevas realidades y desafíos económicos. Esta resistencia puede dificultar la implementación de medidas innovadoras y obstaculizar el crecimiento económico. Algunos ejemplos de nuestra realidad que podrían ilustrar esa influencia negativa de instituciones poco funcionales a sus propósitos son: 1. Las continuas marchas y contramarchas del mismo proceso de reformas económicas. 2. La demora en adoptar decisiones que la economía ha demandado continuamente como, por ejemplo, la eliminación de la lista positiva y la adopción de la lista negativa de actividades permitidas para el trabajo privado. Costó más de 20 años que se lograra. 3. La demora en la creación de las MIPYMES, 10 años después de los lineamientos y casi 30 desde el inicio de la reforma a inicios de los 90. 4. La prevalencia de las orientaciones de los cuadros, por encima de lo que dictan las normas legales. 5. La eliminación para las MIPYMES de la exención impositiva en el primer año de vida y la limitación del objeto social. 6. La sobrevivencia de reglas de juego concebidas décadas atrás cuando el país vivía otra realidad y que trabaron y aún traban los propósitos de crecimiento económico. 7. La resistencia a introducir y expandir el uso de sistemas de apoyo a las personas y abandonar el subsidio generalizado a productos. 8. La resistencia a flexibilizar la ley de inversión extranjera y sus reglamentos y la demora en adoptar un reglamento para acometer ese proceso en las MIPYMES, cuando nuestra capacidad de generar ahorro interno es exigua. 9. La demora en adoptar soluciones para negociar la deuda externa, cuando Cuba hoy está reconocido como uno de los países de más alto riesgo y la economía está técnicamente en default. 10. La insistencia en mantener un sistema impositivo esencialmente recaudatorio. 11. La resistencia a conceder autonomía real a las empresas estatales. 12. La renuencia a reducir los medios de producción fundamentales a aquellos que son estratégicos para el desarrollo, la seguridad nacional y el cuidado del medio ambiente. 13. La prevalencia de lo sectorial por encima de lo territorial. 14. La persistencia en mantener el control administrativo y monopólico sobre los procesos de importación y exportación cuando la realidad ha demostrado que las estructuras que de ellos se ocupan están desbordadas. 15. El aferramiento ministerial a la tradición de mandar en las empresas junto a la cultura de pedir permiso de las propias empresas. 16. La desprotección legal del empresario estatal. Para superar estas limitaciones, es necesario fomentar un proceso de transformación de las instituciones, promoviendo la participación activa de todos los actores involucrados. Esto implica generar espacios de diálogo y cooperación entre el sector público, el sector privado y toda la sociedad, con el objetivo de identificar las reformas necesarias y establecer mecanismos sólidos de implementación y seguimiento. A lo largo de la historia, nuestro país ha luchado por establecer instituciones efectivas, aunque en ocasiones ha habido dificultades debido a la falta de reglas claras. Pero, en la experiencia del mundo, se ha observado que un menor número de reglas de juego puede facilitar el crecimiento y reducir los costos asociados. El número de empresas privadas creadas en Cuba en menos de 2 años sobrepasa las 8.000 y se acercan a las 9.000 y hace falta que se creen muchas, más sin miedo a que esto pueda menoscabar el poder político. Pensar así es erróneo, porque lo que se está viendo es que la falta de empresas, donde pueden haber oportunidades de prosperar y realizar sueños, hacen que aumenten los problemas sociales y disgusto de la población. A la par que igual, a la empresa estatal se le debe dar más autonomía, pero de verdad, que sean verdaderos empresarios, que puedan realizar sus aspiraciones de llevar sus empresas a ser las más eficientes y competitivas, dueños de las tomas de decisiones. En resumen, las instituciones desempeñan un papel crucial en la economía y la sociedad en general. Su calidad, adaptabilidad y coherencia son elementos clave para lograr un crecimiento sostenible y un desarrollo equitativo. Es fundamental promover una cultura institucional sólida, transparente y eficiente que permita superar las barreras existentes y aprovechar todo el potencial de nuestra economía. Y hasta aquí la muela económica.
Esperamos que haya sido interesante, amena e instructiva. Nos hemos basado para este podcast en un artículo del doctor en Ciencias Económicas Juan Triana Cordoví publicado el 28 de junio del 2023 en su columna Contrapesos, del sitio OnCuba. El enlace en la descripción del video. Los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita, para así saber cuando publicamos video nuevo. Hasta luego. Nos vemos. Chao.